Pues venga, la temporada 2 de Sandman ha terminado completamente y me parece obligatorio hablar de lo que me ha parecido esta serie. De la temporada 2 en general, su final y el especial que han sacado hoy, 31 de julio. Y es que hace un tiempo le dediqué un vídeo a la temporada 1, la serie me encantó. Y con la temporada 2 no le pude hacer vídeo a los dos estrenos que hubo, pero sacaron al final un especial y me dije, pues venga, hablemos del especial y de la temporada 2 en general. Que me ha parecido una maravilla, no es perfecta. Se nota que la historia de Morfeo de Sueño podría haber durado un poco más y que hay personajes que me hubiese gustado que desarrollasen un poco más o haberlos visto más tiempo en pantalla. Pero así, de todas maneras, la sensación es de gratitud, es de gracias. Ya que a pesar de las polémicas, el presupuesto y el creador, hemos tenido la fortuna de gozar una historia casi inadaptable. Así que bueno, prepárate, ponte cómodo, cómoda porque esto va a comenzar. Recuerda como siempre que puedes suscribirte, compartir, dar like, todo eso. Venga, intro. Pues sigamos. Sandman temporada 2. La historia de Morfeo continúa. Me ha encantado de esta temporada que se nota que han ido al grano. No se han desviado mucho con temas de mortales y cosas así, sino que el plato fuerte, la carne, ha ido al asador. Tuvimos esa reunión de los Eternos donde vemos un poco más de esa dinámica de los hermanos, de la familia esta eterna. Y me encantó que por fin introdujesen al personaje de Delirio, el cual cuando terminé la temporada 1 y me encantó la serie, me dije, venga, voy a investigar un poco más. Vi cómo era y me dije, oye, ya quiero ver a este personaje. Y me parece que ha sido una buena adaptación. Además que también un poco más apropiada, ya que en el producto original, en los cómics, el personaje se ve como una chica muy joven y la vestimenta se podría decir que es un poco atrevida. En cambio aquí en la serie han cogido a una actriz más mayor y la verdad que lo hace genial. El personaje de Delirio cada vez que aparece se roba la pantalla, pero bueno, en verdad esto se puede decir con cualquier personaje. Lucifer, Destino, Deseo, Desesperación, a lo mejor no tanto, pero también Muerte. Que fijaos qué tan bueno es este último personaje, que el último episodio de la serie, el episodio especial digamos, ha sido sobre ella y me ha encantado. Pero bueno, retomando un poco la historia de Morfeo, me encantó como en la primera parte de esta segunda temporada tuvimos ese viaje suyo al infierno y todo ese dilema, ese conflicto por el que pasó, además de ese juego de el hermano Destino de decir, bueno, yo no diré nada, pero esta reunión hará que pasen más cosas y estas más cosas harán que lleve a otra cosa y por eso os convoqué, pero si no os convocaba no pasaba. Y es como, a ver, Destino, te estás haciendo un poco listo, es un poco como, mira, si no te llamaba no te pasaba nada, entonces ¿por qué me llamaste? Pero bueno, cosas del destino. Pero en verdad todo el viaje sí que ha sido muy importante de Sueño, todo el tema del infierno, de ir a rescatar a esa chica, a esa mujer, ese antiguo amor con el que tuvo algo, pero al final la mandó ahí porque pensó que se merecía un castigo y al final luego, después de cientos o incluso miles de años, se dijo, hey, pues a lo mejor esta mujer no se merecía ese castigo en el infierno. Que me encantó esa conversación en la que Deseo lo provoca y luego él se enfada, se indigna y Muerte, su hermana, le dice, bueno, no está muy alejada de la realidad, condenaste a una mujer en verdad porque te enfadaste, porque te rompió el corazón y te pusiste muy digno. Y él se quedó así de, espera, ¿qué? ¿La cagué entonces? Es como sí. Y entonces se dijo, mira, pues hay que cambiar esto. Que eso es algo que esta segunda temporada también desarrolla muy bien con el tema de Morfeo. Es uno de los Eternos, si no el que más importancia le da al tema de las leyes, las responsabilidades, las normas, y también que si haces algo mal tienes que arreglarlo, sí o sí, da igual que hayan pasado 1500 años. Y entonces aquí tuvimos ese viaje de Sueño viajando al infierno para recuperar a ese antiguo amor, para rescatarla, y toda su charla con Lucifer, que esto es otra de las cosas que me maravillan de esta serie. Cuando uno ve este episodio piensa, vale, aquí va a haber un enfrentamiento, va a pasar algo. De hecho el mismo Sandman, el mismo Sueño pensaba que iba a pasar algo así, que iba a haber una lucha con Lucifer, pero en verdad no tuvimos eso. La serie siempre nos deja claro que estos seres están pero que muy por encima de todo. Nuestra mente humana razona de una manera que es como, vale, pero ellos no razonan así, o sea, ellos todo lo hacen con palabras, ellos no van a forcejear nunca por algo. Ellos, por ejemplo, si alguien está huyendo de otro y el otro llega, ya es como que lo atrapó, no vas a ver eso de que uno corra, no, es como ya, me atrapaste, fin. De hecho, todo esto sí que se representó muy bien con el enfrentamiento entre Lucifer y Sueño, a través de esas palabras, diciendo, mira, soy una serpiente, pues yo un lobo, pues yo ahora voy a ser un cazador, pues yo el del cazador va a ser, y así. Y al final todo escaló a ser un agujero negro, el vacío, y Sandman, Sueño, ganó diciendo que él era la esperanza. Qué maravilla, qué poético. Pues bueno, en esta segunda ocasión Lucifer, que le tenía ganas, se vengó de Sueño de una manera mucho más inteligente y particular, que fue renunciando a su cargo. Le dijo, mira, te entrego las llaves del infierno, ahora te encargas tú de esto, y sabes la que se te viene encima, yo soy libre y tú, pues mira, todos los reinos van a ir a por ti. Uno ve la escena y se queda así de, qué maravilla, en serio, o sea, cómo con estos diálogos, cómo se la ha jugado, y cómo el hecho de que el castigo al final ha sido tener más poder, cosa que sabemos que Sueño no le importa ni quiere más, o sea, ya tiene demasiado, ser rey del sueño. Toda esta trama fue la que nos llevó a que nos presenten más reinos, más personajes como Odín, reino de locuras, reino de los trabajadores, todo eso, Loki, Thor, y también sirvió para dejarnos claro una cosa, un dios o un eterno en su reino es prácticamente invencible. Casi da igual lo poderoso que sean nosotros, porque si estás en tu reino tienes las de ganar. Y me encantan todos estos conceptos que abarca la serie, como esa entidad demoníaca que no recuerdo el nombre, le pedía las llaves del infierno a Sueño, intentó enfrentarse a él y al final Sueño pues mira, se las apañó y hizo una jugada muy buena donde lo atrapó. Y la decisión de que las llaves al final sean para Dios fue como, hey, o sea, la verdad no me esperaba esa decisión
y me gustó mucho. Y es que de hecho es la opción más lógica también. Al final en este mundo, ¿quién lo creó todo? ¿Quién supervisa todo? ¿Y quién estaba por encima de los eternos, del sueño, de tiempo, de todo? Pues mira, pues para la llave. Porque sí, a lo mejor habían opciones sensatas en la mesa, pero te dices, realmente son de fiar. O sea, Odín puede ser muy sabio, pero realmente ¿va a hacer buen uso de esas llaves? ¿O las entidades demoníacas esas realmente lo van a hacer bien? Pues no. Una vez más, Sueño tomó la mejor decisión. Bueno, lo de una vez más. Yo es que sí, la serie nos deja claro que pueden ser seres eternos, que trascienden por encima de todo, están por encima de todas las cosas, con miles y miles, bueno, ¿qué miles? Cientos de millones de años, o sea, han estado siempre, pero aún así se ponen dignos y se equivocan. Como el hecho de que Sueño, después de haberle hecho pasar un infierno, literalmente le hizo pasar un infierno a ese antiguo amor que tuvo una humana, encima ya cuando le dio una bofetada por eso, él se enfadó, se quedó así de, espera, ¿me vas a tocar? Y luego ya se quedó así de, ¿qué me vas a hacer? Si ya me lo has hecho todo. Y él se quedó como, es verdad, sí, que te dejé 1.000.000 de años en el infierno. Me gusta cómo la serie ha ido desarrollando a estos personajes, a los eternos, sobre todo a Sueño, y también el hecho de los cambios, ya que esta segunda temporada se ha centrado mucho en eso, en cómo el personaje de Morfeo, a pesar de que él se niega a aceptar que ha cambiado, realmente sí que ha cambiado. Sí que puede realmente llegar a cambiar, y esos cambios de su personalidad afectan al resto del mundo. La manera de los sueños, la manera de percibir las cosas, todo eso afecta un montón. Y gran parte del camino de este cambio lo tuvimos en la aventura en buscar a Destrucción, entre Morfeo y Delirio, ya que nos cuenta que Destrucción es uno de los eternos que hace tiempo dejó su puesto, lo abandonó, se retiró, se jubiló, y toda la familia se nota que lo extraña un montón, sobre todo Delirio, la hermana más joven que es con quien tenía mejor relación. Pero ojo, Morfeo también lo extraña, aunque claramente le cuesta mucho aceptarlo, ya que obviamente no suele aceptar ni hablar de esas cosas, y además él menciona mucho que él dejó sus responsabilidades mientras que el resto sí que siguieron. Pero bueno, con todo eso tuvimos esa aventura de Delirio y Sueño buscando a su hermano, en el mundo despierto, por otras zonas, conociendo gente, ganando experiencias, causando víctimas también por el camino, que eso fue triste. Con la incorporación del personaje trans, que por cierto me encanta lo abierta, lo liberal que es esta serie con todos estos temas, y el cómo ni es tema de conversación ver dos dioses besándose y acostándose entre ellos, dos hombres, mujeres, mujeres, personajes trans, lo que sea, como debería ser. Pero bueno, este es otro punto. Lo importante es que sí, durante esta aventura consiguieron encontrar a Destrucción. Tuvieron una charla, hablaron, Delirio se puso muy feliz. Pero para ser honestos, yo creo que lo importante de verdad no fue encontrarlo como tal, sino todo el camino que vivieron Delirio y Sueño. La manera en la que reforzaron su hermandad, también como Morfeo empezó a aceptar que hizo cosas mal, que intentó manipularla, y luego le pidió disculpas porque él dijo, hey, mira, o sea, yo te he intentado manipular, he intentado hacerte una jugada, y en cambio si alguien esto me lo hace a mí, me enfadaría 1000 años y te guardaría rencor para siempre. Yo te lo he hecho a ti y tú me vas a perdonar. Todo ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias me parece que valen mucho más que haber encontrado al final del camino al hermano que se fue. Y que ojo, me cayó muy bien y se entiende bastante su punto, el hecho de que, hey, mira, ya estaba cansado, muchísima destrucción durante millones y millones de años, y sobre todo lo más importante, cuando se fue, la historia continuó. No es que se haya ido y se haya montado un tremendo caos terrible y que los humanos no hayan podido continuar, no para nada. O sea, él dijo, te puedes ir y tu puesto va a seguir ahí, tu reino igual. O sea, a lo mejor no funciona de la misma manera, pero la cosa sigue. Ellos conmigo, sin mí, van a seguir destruyendo. O sea, así le dijo Destrucción. Y durante toda esta trama es también cuando se nos plantearía el tema de Orfeo, lo que llevaría a la parte final de la serie, la despedida de Morfeo. Y es que Orfeo, espero no estar equivocándome con el nombre, que hay unos cuantos, Orfeo es el hijo de Morfeo, de Sandman, de Sueño, el cual se enamoró con locura, pero su esposa falleció, hizo todo lo posible para recuperarla y en el proceso perdió su humanidad. Bueno, su humanidad, libertad, lo perdió todo, ya que perdió a su esposa, perdió la capacidad de morir y después también perdió todas sus extremidades. Lo único que quedó de Morfeo era su cabeza y las ganas de fallecer. Le pedía a su padre que por favor termine con eso, que ya pare, que no podía vivir así la eternidad sin extremidades y sobre todo sin su esposa. Pero Sueño ya vimos cómo es y le dijo, no, la última vez que hablamos te metiste conmigo, me dijiste que ya no eras mi hijo, que yo ya no era tu padre, íbamos a separarnos del todo y ahora vienes aquí a mí a pedirme que te elimine, así que no, y lo dejó. Cuando vemos esta parte te dices, hey, Sueño, eres un poco cabroncete, ¿no? Con eso de, como, eres mucho más sabio, tienes mucha más experiencia y en serio te has indignado tanto, todo eso. Pero realmente había mucho más detrás. Primero, para comenzar, creo que es obvio que Sueño quería darle una lección a su hijo de que lidie con las consecuencias de sus actos. Él dijo, mira, eres un hombre adulto, te hemos dicho lo que no tenías que hacer, te hemos dicho lo que iba a pasar y aún así lo has hecho, así que ahora te has quedado así. Segundo, Sueño conoce muy bien las reglas. Si un eterno termina con la sangre propia, o sea, si termina con la vida de alguien que es un igual, otro dios, otro eterno, una deidad, pues entonces van a ir a por él y van a terminar con él. De hecho, en esta temporada se remarca mucho el hecho de que al final todos los caminos llevan a su hermana a muerte. Da igual, algunos más tarde, algunos más pronto, pero bueno, todos van a terminar conociéndola. Pero al final del día, estos dos motivos no eran los principales. El hecho de que el hijo aprenda las consecuencias o el hecho de la ley de la propia sangre, todo eso no era lo que le importaba a Sueño, sino que fue lo que le dijo cuando volvió a hablar con él. Y es que Sueño no se podía imaginar vivir en un mundo, en una realidad donde su hijo no existe. Por eso fue que de alguna manera, de manera indirecta, mandó a monjes
relojes, lo cuidó, hizo que lo mantengan ahí protegido. Sueño siempre hizo todo lo posible para que su hijo se mantenga a salvo, a pesar de que sea en unas condiciones bastante... o sea, era una cabeza y ya está. Pero bueno, al final el tiempo es la solución. Sueño aprendió y se dijo, hey, o sea, no estuvo bien el dejar a su hijo así a la deriva, no hablar con él. Su hijo se dio cuenta que tampoco estuvo bien todo lo que el hijo hizo, porque eso de haberse obsesionado tanto con su esposa, traerla de vuelta, perder su muerte, todo eso estuvo fatal, fue muy irresponsable. Pero es cierto que uno piensa, oye, Sueño, dejaste a tu hijo ahí de una manera muy fea, ¿no? En la arena, o sea, una cabeza tirada. Pero bueno, tras todo esto, tras muchos años, muchas experiencias y aprender, Sueño se reconcilió con su hijo y terminó con su vida. La decisión que nos llevaría al final de la serie, ya que como se remarcó un montón, si terminas con la sangre propia te toca caer. Y entonces pasamos a lo que sería la segunda parte de la temporada 2, donde el personaje de Loki es muy importante. Sueño sabe lo que ha hecho, sabe lo que se le viene encima y que no hay salvación. Así pues quiere dejar todas las cosas en orden, hablar con sus amigos, sus trabajadores y sobre todo buscar a un sucesor, que sería el personaje de Daniel, ese niño que en la temporada 1 fue concebido por el sueño, en el sueño. Así que tiene todos los poderes del sueño y va a ser el sucesor. Obviamente los trabajadores de sueño le dicen, hey, no tienes por qué morir, o sea, van a venir a atacarte, sí, pero podrías quedarte en tu reino, vas a estar protegido siempre y ya está. Y él dice, a ver, sí, podría quedarme aquí, pero realmente quiero pasar la eternidad en mi reino sin moverme, o sea, va a ser como una jaula, un castigo. Y es entonces cuando la segunda parte de la temporada plantea mucho todo este tema, si Sueño al final va a aceptar lo que se le viene encima, que van a ir a por él y terminar con su vida y que va a haber un sucesor, un nuevo sueño, o más bien si va a luchar y va a intentar salvarse. Todo esto claro entre medias lidiando con problemas como Loki, que se escapó, que estaba intentando secuestrar a Daniel, el nuevo sucesor. Todo esto aliándose con Joffrey Baratheon, me sorprendió mucho, me gustó ver al actor la verdad otra vez, sigue siendo un cabroncete. Tuvimos aquí esa pareja de Joffrey Baratheon con Loki, a ver, lo voy a llamar Joffrey Baratheon, sé que no es Joffrey Baratheon, pero es que ya siempre va a ser Joffrey Baratheon, así que lo voy a llamar así. Vimos a Joffrey Baratheon siendo la pareja de Loki, y por cierto, qué gran Loki, mentiroso, manipulador y muy peligroso. Con este Loki sí te dices, hey, o sea, este sí que es muy malo de verdad, o sea, no es, obviamente no es el de Marvel ni otras versiones que te dices, bueno, puede ser malo hacer cosas, no, este de verdad puso a un bebé en fuego, se cargó a una señora inocente así porque bueno, porque se enteró de las cosas. En serio, qué buena representación de los dioses en esta serie. Y qué alegría el haber visto de vuelta personajes como el Corintio, que era el villano de la temporada 1, uno de los que se escapó, una pesadilla que creó Sueño y se escapó. Y en esta segunda temporada, Sueño lo volvió a crear con la esencia del Corintio original, pero esta vez no va a ser malo, o sea, esta vez, bueno, mantiene esa esencia ahí de pícaro, no lo va a traicionar ni va a hacer nada malo. De hecho, al final de la serie hasta creó una relación con la experta del ocultismo Constantine, o algo así se llamaba, ¿no? Pero bueno, lo importante, las benévolas, las que se van a encargar de terminar con Sueño. Me encantó cómo la serie creó esa sensación, ese ambiente de que Morfeo realmente sí que podría escaparse de la muerte, como realmente sí podría plantear cara, luchar, salvarse. Ese momento en el que su hermano Destino se empezó a duplicar y empezaron a aparecer muchos destinos, lo que hizo que Morfeo se ponga un poco feliz porque significaba que al final no había solo un final, sino que estaban habiendo muchas ramificaciones, lo que significaba que existía la posibilidad de salvarse. Pero al final de todo, como ya se sabía, todos se van a terminar encontrando con su hermana, la muerte. Y aquí entramos en la parte que me pareció la más conmovedora y la más triste de toda la serie, ya que vimos que Morfeo sí que pudo haber hecho más, pudo haber luchado más, haberlos preparado, haber creado un ejército, perfectamente pudo haber encontrado aliados, o el haber hecho algo más con la madre de Daniel, su sucesor, que fue ella la que al final creó su fin siendo manipulada por las benévolas porque pensó que Sandman, que Morfeo había terminado con la vida de su hijo, pero en verdad no había sido Loki quien hizo todo eso. Pero es que al final todo este punto daba igual, tanto si la madre de Daniel se enteraba que su hijo en verdad estaba bien, o sea que no le había pasado nada, que había sido Loki, que no había sido Sueño, como si Morfeo encontraba aliados y paraba todo, daba igual. Y es que realmente qué triste, qué conmovedor ese momento cuando Morfeo habla con su hermana, la muerte, y le dice: estoy muy cansado, he terminado con la vida de mi hijo, ya no quiero seguir. Y es que claro, Morfeo después de eso ya estaba así de, me da igual, o sea, ya sí, o sea, merezco el castigo, merezco que me pase esto. O bueno, si no lo merece también le daba igual, o sea, es que él ya quería irse, había vivido demasiado, habían pasado demasiadas cosas, muchas responsabilidades, y por lo menos antes tenía el conocimiento de que su hijo existía. No en buenas condiciones, claro, pero existía. Pero en cambio ahora, ya no. Sueño tuvo que terminar con la vida de su hijo y ya no hay vuelta atrás para eso. Y es que de hecho me encantó ese diálogo que tuvo con su hermana donde ella le dice: te he visto en situaciones mucho peores y que te has librado. Te he visto salir de situaciones que estabas mucho peor. ¿Por qué ahora no luchas? ¿Por qué ahora estás así? Y él le respondió: mi hijo ha muerto, ese es el cambio, eso es lo que ha cambiado. Sueño ha vivido, sufrido y disfrutado muchas cosas, pero con lo de su hijo ya no hay vuelta atrás, se terminó. Ella quiere irse. Y de verdad que gocé y sufrí ese momento de él bajo la lluvia, dándole la mano a su hermana para irse.
Qué gran título para ese episodio, Larga vida al rey. Episodio que terminó presentándonos al nuevo sueño, a Daniel. Y aquí tanto los trabajadores de Morfeo como el espectador tenemos la misma sensación de, ok, vale, tú sabemos que eres inocente, no eres culpable, o sea, simplemente te ha tocado este puesto, eras un bebé hace un día y ya de repente te has convertido en un eterno. No tienes culpa de nada, pero nos cuesta aceptarte, ya que no eres él, no te ves como él. Sí hablas un poco como él, pero realmente sabemos que no eres él. Aunque espera, realmente no es él. Es cierto que son seres distintos y han nacido de manera distinta, ya que Morfeo sí nació, digamos, de manera muy celestial, o sea, era hijo del tiempo y de otra, no recuerdo cuál era su madre. En cambio, Daniel sí que es hijo de humanos, solo que nació en un sueño. Pero vimos que Daniel conservó mucho de la esencia de Morfeo. Fue un poco como el caso del Corintio, que sí, era uno nuevo, pero en verdad conservaba muchos recuerdos y cosas del anterior. Sabía de sus trabajadores, sabía cómo se veían, conocía también las conversaciones, no todas ni al 100%, pero sí sabía cosas. Por lo tanto, Morfeo sí se fue, pero se podría decir que algo de él quedó. Bueno, una gran parte de él quedó en Daniel. Sucesor que la verdad con el paso del episodio me empezó a convencer un poco más. Las decisiones que tomaba, cómo razonaba, o el hecho de que es diferente, y eso está bien. Por ejemplo, nos remarcan que este chico, este nuevo sueño, Daniel, sabe pedir perdón, cosa que Morfeo ni en 1000 años lo ha hecho. Así que el cambio puede que sea para mejor. Cuesta aceptarlo, cuesta verlo, sí, pero al final va a estar bien. Tuvimos ese funeral maravilloso también donde vemos a la familia, a Destrucción, que fue a visitarlo en secreto y habló con el nuevo sueño. Me gustó mucho esa charla y esos consejos que le dio. Ver a Delirio, muerte, deseo, destrucción, desesperación en el funeral. Y sobre todo es curioso el tema de Deseo, que es el eterno que más deseaba la muerte de Morfeo y que tenía mucha rivalidad con él y todo. Y todos pensaban, ah, bueno, estarás feliz, ¿no? Tras esto. Y él dijo, ella, bueno, ya sabéis que con los eternos, o sea, el género, todo eso da igual. Deseo dijo, no, o sea, no me siento bien. Dijo que sus existencias habrían sido mejor si no se hubiesen cruzado, pero bueno, se cruzaron, son familia. Y al final va a extrañar meterse con él. Todo el mundo esperaba que Deseo estuviese feliz en ese momento, pero Deseo dijo que no está feliz de estar en el funeral de su hermano. Lo odiaba, no se llevaba nada bien con él, pero no está feliz en ese momento. Tuvimos discursos muy buenos por parte de todos, en verdad, o sea, desesperación y lo que dijo de que ella no lo iba a olvidar, o sea, que el resto sí, pero ella no. También lo que comentó Delirio, Destino, no recuerdo muy bien sus palabras, Muerte también, o las palabras que le dedicaron sus trabajadores, la bibliotecaria, me encantaron. El cierre de esta serie fue algo bastante triste, pero bonito a la vez. El protagonista ha muerto, sí, pero ya quería irse, estaba cansado, y ha dejado un sucesor que la verdad pinta que lo puede hacer muy bien. Y todo esto nos llevó a la escena final, el último momento, donde vemos a los Eternos esperando para recibir a su nuevo hermano, al nuevo sueño. Y la verdad me encantó cómo él entra de manera inocente, cómo está esperando y cómo está un poco nervioso por conocer a su familia, a sus hermanos. Y él como personajes como Deseo, que se llevaba muy mal con el anterior sueño, ahora se ve incluso con algo de ilusión por ver al nuevo, por recibirlo. Destino, que siempre estaba muy serio, se puso feliz. Delirio, muerte, desesperación, lo recibieron con los brazos muy abiertos y me encantó eso. Te plantea un final que te dices, oye, pues la decisión de Morfeo no estuvo mal, eso de ya, digamos, rendirse, dejarse ir. Y como él dijo, Daniel va a ser mucho más poderoso, ya que ha nacido directamente del sueño. Él es sueño puro y duro. Terminando aquí Sandman, una historia que la verdad qué maravilla que haya existido y que hay que valorar demasiado en serio este tipo de productos, ya que no es normal que salgan series como esta. Series con historias tan buenas, tan profundas, tan bien hechas, tan caras de hacer y que haya conseguido 2 temporadas que en verdad con las justas. Por lo general, este tipo de historias solo se quedan en cómics y ya está. Y encima es muy complicado de adaptar porque son muy costosas. A nivel de adaptación cuestan muchísimo dinero. Todo el tema de los poderes, los castillos, los reinos, las criaturas que se ven, o sea, adaptar todo eso sale carísimo. Y por lo general cuando lo hacen suelen ser en historias bastante mainstream, por así decirlo. Historias que son para todos los públicos. Obviamente para recuperar la inversión, pero este no es el caso. Esta es una serie buenísima que no es para todos los públicos, que toca temas muy profundos, muy existenciales, muy filosóficos, que va mucho más allá de lo que por lo general se suele tratar. Y aún así, mirad, aquí la hemos tenido. Es cierto que no ha estado completa, que ha habido muchos problemas con el tema de la producción, el creador y su funa. La historia era mucho más larga, pudimos haber visto más, pero oye, yo la verdad estoy contento. O sea, tuvimos 2 temporadas, un cierre y especiales. Que hablando de los capítulos especiales, ya que estamos aquí, hablamos de él. El último episodio fue un episodio especial de la muerte. Y es que cada 100 años, el eterno, la eterna muerte, tiene un día libre. Un día donde se dice, mira, pues voy a vivir como un humano, como una buena normal. Camina por ahí, hace sus cosas, averigua, investiga. Y en este caso se cruzó con un periodista que tenía ideas de autoeliminarse. Y la verdad me encantó cómo se construyó toda esa escena al comienzo. Ya que cuando uno empieza a ver este especial no sabe muy bien por dónde va a tirar. O sea, vemos que el protagonista, bueno, obviamente es la muerte, pero se centra mucho también en el hombre, en el periodista este, el humano. Y ves que está en una zona peligrosa, se cae y aparece ella y te dices, ok, vale, la palmó, porque siempre pasa así de que un personaje estaba tranquilo, caminando por la calle y de repente, hey, ¿qué pasó? Aparece el eterno, la muerte y es como, vale, chico, te toca irte. Pero en este caso apareció ella y dijo, hoy es mi día libre, así que no va a pasarte nada. Fue muy bonito
ver cómo se crea esta relación, esta amistad que solo puede durar un día, y el cómo este Eterno le impregna un poco de su sabiduría a este periodista que lo necesita. Y bueno, al final de todo, tras vivir varias cosas y tener un día bastante completito, la verdad, o sea, porque conoció gente, salió de fiesta, la secuestraron, hizo muchas cosas, ayudó a la loca de los perros. Me encantó como ver tras todo esto a la Eterna Muerte le tocó decir adiós a su día libre, y se sentía mal, se sentía triste, estaba así de, ay no, quiero que dure más, pero le tocó irse. Y su próximo día libre toca dentro de otros 100 años, dejando por el camino buenas lecciones, buenas enseñanzas para este periodista que quería, y que bueno, ya conoció a alguien, que conoció a una chica que lo había pasado muy mal, y aún así quería seguir viva, mientras que él parece que no lo pasó tan mal y ya quería irse, y al final tras toda esa historia se dijo, hey no, venga, siempre pro vida, da igual lo que pase, da igual lo que surja, da igual lo mal que esté el mundo, hay que seguir. Y a la Eterna Muerte le toca seguir trabajando, y su próximo descanso será en otros 100 años. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que hay muchas cosas que no he comentado, personajes que no he mencionado, pero quería ir al grano, no quería desviarme, irme por las ramas, y que el vídeo tampoco sea muy largo, sobre todo teniendo en cuenta que la segunda temporada ya se estrenó hace unos días. Bueno, de hecho una semana y la primera parte hace ya semanas, pero aproveché que hoy salía el último especial para decirle adiós a toda la serie, que como ya he dicho, hay que agradecer un montón que haya existido, que haya llegado a existir esta adaptación. Y bueno, hasta aquí todo por hoy. Recuerda como siempre, comparte, comenta, deja tu like, dislike. Todo eso ayuda mucho al canal, en serio. Compartir, comentar hace que YouTube mueva mucho más el vídeo, lo comparta más. Es una buena manera para que canales pequeños como este tengamos la oportunidad de crecer más y más, paso a paso. Está el Super Thanks si quieres. Y recuerda, ¿qué poder tendría el infierno si los que están ahí no tuviesen la esperanza de ir al cielo? Ya sabes. Descansa, sueño.